Hola, ¿cómo están? Soy Marita Arquer de Buenos Aires, Argentina, y hoy vengo a hacer un análisis-reacción de Diana Ankudinova, pero no está sola, parece que fue en un evento donde cantó junto a Iván, Alexandro Ivanov y Alexei Vorobyov, que es pianista y vocalista. Si es que no me estoy equivocando, porque bueno, desde Argentina es muy difícil saber toda esta información. Así que medio como que tuve que indagar un poco quiénes eran los que acompañaban a Diana en esta canción, porque no estaba muy fácil de ubicar. Así que bueno, vamos a ver, sin más, la canción ¿Qué estás pensando? A ver qué nos transmite Diana Ankudinova y compañía. Allá vamos. Что-то одно троих. Uy, qué lindo. Esto es como una improvisación. Алексей, спасибо большое. И песня, которую он написал. A ver, freno un segundito, a ver si me ubico bien. Pianista y vocalista Alexei Vorobyov. Está sentadito, está obviamente en el piano. Veo, ustedes no ven nada, yo veo, porque sacaron seguramente la imagen. Pero déjenme ponerme en contexto. No los conozco yo. Es el que está sentadito. Y el que está parado al lado de Dianita es Iván. Espero no haberme equivocado con el nombre verdadero, entero. Alexandro Ivanov. El que está con una hoja en la mano, y Diana, que está con una hoja en la mano. Parece una improvisación en un restaurante, bar, evento televisivo. Ustedes después me dirán, porque solo me tiraron el link ahí. Marita, tenés que hacer esto, Marita, tenés que hacer esto. Y yo, feliz de la vida. Vamos allá, a ver. Да, они реально нет, это абсолютная импровизация, потому что это вот решили сделать только сегодня. Импровизация. Вы все равно будете здесь на концерте. Я подожди, еще от аккордеона не отошел, что ты на нем играешь. Re divertido, qué linda que está Diana. Vos primero, se ponen de acuerdo, perfecto. ¡Dios, qué voz! Соединены две планеты, две страны, два грохота, две тишины. Gracias, sí. О чем ты думаешь? Sigue Dianita. Ay, le cedió el micrófono. Так цепко, что нельзя забыть, так долго, что не может быть. О чем ты думаешь? Катится сумрак по стене, я ворочаюсь во сне. Хочу, чтобы приснилось мне. Ay, ese grave, Diana. Но я прикинулся года, потернуться хрустем года, я не знаю никогда. О чем ты думаешь? Так близко, что в глазах близко, так цепко, что нельзя забыть. Ay, ese violín.
me mata. ¡Wow! ¡Qué dúo! El solo de guitarra eléctrica. Portamento. Cabeza al cielo. ¡Ah! Y el pianista le cantó. ¡Qué maravilla! Brillante, hermoso. Слушайте, ну гениальные, Otra canción que no pude interrumpir. Просто гениальные артисты на сцене. Еще раз, ваши аплодисменты Айван, Диана Кубинова. Iván y Diana Codino. Sí, Все, спасибо вам, ребят. son una maravilla, chicos. Ay, qué maravilla. ¿Qué puedo decir? Voy a mirar qué decía la letra, pero quedé enamorada de los dos, de cómo interpretaron, cómo se dejaron llevar una partecita de la canción, cada uno generosamente, ¿no? La letra de la canción, a ver, es una canción muy emocional, ¿no? Muy reflexiva en principio, ya por el tono, por el modo en que se cantaban el uno al otro. Y trata sobre la preocupación de una persona por alguien cercano que está pasando por un momento muy difícil y no quiere compartir lo que le está pasando. La letra dice que no quiere compartir lo que está pasando. La canción, especialmente por el contenido de la letra, creo que puede ser popular más aún entre los jóvenes, porque pueden encontrar en esta canción un mensaje de apoyo, de empatía entre ellos. Pueden verla como una canción emotiva, reconfortante, y que también los puede ayudar ese dolor emocional que causa, sobre todo en la edad más joven, ¿no? Por el contenido de la letra, que era más emocional, ¿no? Y puede ayudarles con el dolor emocional y a transmitir un mensaje de esperanza, que no todo es malo en la vida. Porque hablaba siempre de que alguien estaba callado y que había tristeza en sus ojos, pero lo ocultaba. Era como una conversación de alguien que no quería contar lo que verdaderamente le pasaba. Eso es más o menos lo que yo entendí, el contenido de esa canción. Y creo que entre la juventud, sobre todo, a todos nos puede pasar, ¿no? Pero entre la juventud, sobre todo, pueden sentirse muy identificados en esa etapa de la vida, que es cuando uno en la adolescencia más se encierra en uno mismo y no le preguntas al adolescente, ¿qué te pasa? Nada, y no te cuentan, ¿no? Y bueno, esto de que estás ocultando detrás de tus ojos porque quiero saber qué te preocupa tanto y no cuentan, me hizo indagar en el sentido de que está más apuntado esta canción a la gente joven que a los más mayores, que por ahí decimos vamos a terapia, qué sé yo. Y es muy emotiva y reflexiva, hermosa, puede dar un mensaje de esperanza, muy esperanzador. Me encantó cómo la interpretaron los chicos, muy linda, muy linda. La voz de él, una voz totalmente disfónica. Imagino que debe ser su voz así. Hay muchos cantantes que tienen esa disfonía natural, nata,
y le queda hermoso. Se distinguen entre otros. Espero que así sea, ¿no? Que no sea nada patológico, que sea algo que realmente nació de esa manera. Y bueno, no tengo más que decir que salió brillante siendo una improvisación. Así que me encantó. Gracias por la recomendación. No tomé nota del nombre porque estaba en ruso, estaba escrito en ruso. Entonces ni siquiera pude anotarlo con mis letras porque eran otras letras. Así que bueno, muchas gracias por la recomendación. Siempre es un placer traer a Diana y conocer otros artistas que no los tenía en el canal. Así que bueno, si les gustó la reacción tan espontánea, acuérdense de suscribirse al canal, hagan un tuki, suscripción, en campanita, así ayudan a que crezca el canal y lo están apoyando para que pueda seguir subiendo más contenido de todos estos grandes artistas. Sin más, les mando un beso enorme, espero que estén bien, sean felices y se cumplan sus sueños más lindos. Hasta la próxima, chao.